son los indicios. Vamos a tener que buscar lo que es una metodología de la búsqueda y estas se las voy a comentar de una forma breve. Este proceso lo hace el criminalista. Tenemos un método en espiral. Esta búsqueda se realiza en forma de círculos concéntricos. Vamos a ir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera en forma de espiral como tal. Y entonces aquí tenemos lo que es una imagen, ya sea que empecemos en el centro y vayamos a la periferia como tal hasta llegar a la parte más externa de lo que es el lugar. Casi normalmente esto lo utilizamos en lugares cerrados, pero también se puede llegar a utilizar en lugares abiertos como tal. Tenemos otro que es el de criba y este consiste en delimitar el área mediante puntos de referencia para obtener una forma geométrica del lugar y poderlo recorrer en forma paralela cubriendo la superficie de un extremo a otro en sentido vertical y horizontal. Entonces, de una forma, primero vamos en sentido a la mejor vertical, ¿sí? Y ya que hayamos recorrido todo, nos vamos en una forma horizontal y recorremos todo lo que es el lugar. Casi normalmente lo utilizan en lugares abiertos. Métodos de franjas o líneas, a pesar de que está dentro de lo que es un lugar cerrado, yo he visto que esto lo realizan mucho en lugares abiertos. En consiste en hacer una inspección sobre un espacio abierto de grandes dimensiones. Requiere de varias personas dispuestas en línea que a lo mejor ponen como separación lo que da su brazada como tal y en forma paralela van peinando lo que es una zona para que no se quede descubierto ningún espacio como tal y van mirando hacia todas las direcciones que sus ojos ven, pero van entre varias personas en sí. También lo podemos realizar en lugares abiertos, en donde el concéntrico o radial, el radial consiste en poner un punto en medio y vamos a caminar en sentido de las manecillas del reloj, pero a espacios, eh, ¿cómo se llama? Poniendo un círculo límite que sería nuestro acordonamiento e ir en forma de adentro hacia afuera. Si de casualidad nosotros percibiéramos un indicio que se encontrara fuera de ese acordonamiento, podemos salir, podemos hacer lo que es el reconocimiento de ese indicio y agarrarlo como tal. Obviamente tendríamos que poner otro tipo de acordonamiento, pero suele suceder que nosotros ya delimitamos lo que es una zona, más sin embargo, en la inspección de lo que es ese lugar, podamos llegar a tener hallazgos de indicios fuera de este perímetro. Métodos de búsqueda en zonas o sectores. Por lo regular, a pesar de que aquí se habla de lugares abiertos, también los he visto en lugares cerrados. Hagamos de cuenta que es una casa, es la sala, es el comedor, esta a lo mejor es una recámara, es la cocina, no sé, y entonces lo ponemos A, B, C, D. Incluso si hay pasillos, también al pasillo le ponemos una letra y entonces vamos haciendo lo que es la inspección por zonas. Método de abanico, nos colocamos en la punta de una esquina como tal y en forma de abanico nos vamos a ir haciendo la inspección de ida y regreso, peinando toda la zona, ¿sí? Entonces vamos a ir en forma de abanico. El método de rejilla, lo he visto más en lo que son las excavaciones para exhumaciones como tal, pero también se puede hacer en lugares muy abiertos, muy extensos. Pero en las excavaciones ponen lo que es su cuadrícula y de hecho les sirve mucho para hacer localizaciones de indicios que se encuentran por cuadrícula y decimos, se encontró, no sé, entre y entonces van haciendo ustedes fijaciones más exactas. Es un parámetro muy rápido. Ustedes conocen como peritos criminalistas, el que se adapten mucho mejor. Está el de punto a punto, está, ya dije, el de por líneas. Bueno, eligen el que mayor se acomoden o el que para esa escena sería el más conveniente como tal y vamos a hacer la fijación del lugar.
La primera consiste en tomar varias fotografías desplazándose en línea recta consecutiva y la segunda en varias fotos situándose primero de frente y al centro del objetivo, luego cambiando de ángulo y desde el punto de referencia se toman varias fotos realizando aproximaciones en movimientos circulares. Yo siempre he visto que los peritos hacen lo que es una panorámica y después se van por regiones como tal, e incluso con acercamientos y alejamientos para hacer más preciso lo que es una toma. Ya que se hizo una en general, se van revisando por medio de lo que es el método de búsqueda que vamos a tomar, van colocando lo que son sus indicadores para tener lo que es un orden de acuerdo al método de búsqueda que van a hacer y van a empezar lo que es la descripción. Esta descripción escrita es la narración que va a tener lo que es la técnica de cómo vamos a ir ingresando a lo que es el lugar. No sé, un ejemplo. Nos encontramos en la calle fulana de tal, el número tal o a la altura del número tal. Se trata de una casa de 2 pisos, em, de color, de la fachada de color tal, que está en dirección hacia lo que es, el frente está en dirección hacia lo que es el norte, cuenta con un zaguán, doble hoja, y entonces empezamos a hacer lo que es la descripción. Las chapas son muy importantes hacer las descripciones. ¿Por qué? Porque esto nos indica si hubo violencia para la entrada o no. Las encontramos en perfecto estado, nos da la entrada fulano de tal, hay un pasillo, y entonces empezamos a hacer esta narrativa de cómo vamos ingresando a lo que es el lugar. Vamos a poner lo que es ubicación geográfica, poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma. Lo que son los inmuebles, a veces los medimos se trata de una casa de habitación de frente, no sé, de 10 metros por profundidad de 22 metros, ¿no? Un ejemplo. Y ya empezamos a hacer lo que son las descripciones de otros lugares, porque también cuando nosotros vamos ingresando, cada indicio lo vamos a tener que delimitar con puntos fijos, ¿sí? Para eso vamos a agarrar lo que son los puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente. Entonces, van a hacer lo que es la descripción de cada indicio. Ustedes ya pusieron lo que son sus indicadores, toman lo que es la fijación por medio de lo que es fotografía, hacen la descripción escrita, ponen la hora y la fecha de levantamiento, toman la fotografía, alzando lo que es el indicio, poniendo lo que es su embalaje pertinente para ese indicio, toman la foto metiéndolo dentro de lo que es el embalaje, colocando lo que es su etiqueta y realizando lo que es su cadena de custodia como tal, ¿sí? Para que se haga el complemento de lo que es el protocolo. Entonces ponemos fecha, hora, localización de la búsqueda, el tiempo atmosférico y condiciones de luz. Es conveniente cuando nosotros estamos haciendo esta descripción de lo que es el lugar, toda vez que tenemos 2 tipos de luz, la natural y la artificial. Dentro de lo que es la natural sabemos que es el sol y la artificial pueden ser lámpara de mano, lámpara de celular, alumbrado público, lámpara LED, el usual foco de, no sé, de 60 o de 100 watts, puede ser alumbrado con lámparas de los vehículos. O sea, tenemos que ser muy específico porque si se requiere de una reconstrucción de los hechos, nosotros vamos a tener que recrear esa escena como tal para ver si de veras bajo esas condiciones era posible hacer lo que es la descripción o no. E incluso para poner cómo se veía lo que es ese lugar y los posibles testigos, qué tan ¿cómo se le llamaría? ¿Qué tan fiel están redactando o relatando, mejor dicho, relatando un suceso, toda vez que no había la correcta luz y ellos describen que vieron con pelos y señales a lo que son los sujetos que iban saliendo, ¿no? No, es que llevaba un pantalón azul marino y llevaba esto. Y cuando uno dice, pero si a esa hora y en ese tiempo, este, ya no hay luz. Un ejemplo, no es lo mismo a las 6 de la tarde en marzo que a las 6 de la tarde en diciembre.
Dice uno, no, pues en uno ya se ve oscuro y en el otro todavía hay luz suficiente como tal. Entonces, esa descripción de lo que es el tiempo atmosférico y lo que son las condiciones de luz es importante. No es lo mismo que esté cayendo una tormenta, de lluvia con granizo y todo eso, a que esté un clima, soleado y con muy buena visibilidad, o en donde haya neblina. Hay ocasiones en donde en ciertos lugares, cuando hay neblina, no se puede ver a más allá de 1,5 m, 2 metros. Entonces, en estos interrogatorios como tal, es indispensable estos fenómenos como tal para que nosotros veamos la fidelidad de lo que nos están declarando. Identidad de las otras personas participantes, órdenes e instrucciones impartidas al personal, condiciones y posiciones de los elementos materiales de pruebas encontrados. Y entonces todo eso va en orden para que nosotros hagamos lo que es una descripción y una mecánica. Cuanta evidencia física sea descrita, siempre se señalará su ubicación cuando su naturaleza lo permita. También se hará referencia a su posición, orientación, forma, cantidad. Es conveniente señalar que el procedimiento varía según se trate de recintos cerrados o lugares abiertos como tal, pero siempre vamos a decir que se encontraron a la mejor, no sé, hay ocasiones en donde cuando doy clases me da risa, los alumnos me dicen, ¿y esto también lo tomo? Pues ve qué es lo que estás buscando y si es relevante para lo que es tu investigación, tomar todos los indicios encontrados o no son convenientes como tal. Hay ocasiones en donde algunos a lo mejor están de más, pero tú todavía no sabes qué van a encontrar dentro de lo que es la necropsia. Si te parece dudoso, tómalo. Es mejor que lo tomes y que te digan en el laboratorio que no sirve como evidencia como tal, a que el juez o el abogado de la contraparte te diga que no tomaste un elemento y que ese era de vital importancia, ya sea para exonerar o para culpabilizar a lo que es su cliente como tal. En el primer caso, una vez abarcando el conjunto, se fijará enseguida las vías de acceso, puertas, ventanas, continuándose con el piso, paredes, techos, muebles, herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadáver si lo hay. Entonces, hay ocasiones en donde nosotros vamos fijándonos en lo que es el piso, cuando también hay indicios sobre lo que son paredes, sobre lo que son ventanas y sobre lo que es techo. ¿Cuántas ocasiones nosotros vemos que en el piso solamente se encuentran 3 casquillos? Más sin embargo, a lo mejor podemos llegar a encontrar que un casquillo se quedó sobre lo que es una superficie de una ventana, o por otro lado, en donde nosotros por no buscar en todas las direcciones como tal, nos perdemos de un indicio importante. El embalaje es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio garantizando la integridad del elemento probatorio. Sabemos que para que ese indicio llegue en las mejores condiciones a lo que es el laboratorio, tenemos que embalarlo en el recipiente adecuado, porque también si nosotros lo embalamos, pero no lo hacemos en el embalaje conveniente, puede deteriorarse lo que es nuestro indicio y no importa que lo llevemos hasta donde debe de ser, ya no va a llegar en las condiciones para lo que es su procesamiento como tal. Este va a ser protegido en recipientes propios a efecto de que llegue sin contaminación ni alteración al laboratorio y los resultados de sus análisis sean auténticos y confiables. Hace tiempo me hicieron lo que es una entrevista y la persona que me hizo la entrevista, híjolas, cómo odia lo que son los peritos. Y yo dije, híjola, este me va a querer evidenciar porque ya sabía yo que para él todos los peritos nada más se hacen pato. Y él me hablaba sobre lo que es la cadena de custodia, y porque ahorita voy a hablar de esta parte de lo que es la cadena de custodia, y me decía que la cadena de custodia no servía para nada y para nada. Y yo digo, no, discúlpeme, pero la cadena de custodia sí sirve. A veces los que hacemos más mal el trabajo son los peritos. ¿Por qué? Porque en ese documento va a ir
cómo recibimos nosotros lo que es nuestro embalaje, si estuvo en buenas condiciones, si le vemos algún desperfecto o, no sé, las características que tenga y sobre las manos de quién va pasando. ¿Sí? ¿En qué embalaje lo recibimos? O sea, todas esas aclaraciones. Si nosotros como perito no encontramos, o no evidenciamos que lo recibimos en mal estado, obviamente sí va a ser nuestra culpa que no pueda hacerse el procesamiento dentro de lo que es el laboratorio. Pero pues gracias a lo que es este documento que evidencia quién rompió esa cadena, pues se puede fincar responsabilidad, ¿no? Entonces, ya que lo metimos en el embalaje, le vamos a poner ese etiquetado. Ese etiquetado normalmente siempre lleva lo que es la carpeta de investigación, fecha y hora, datos de lo que es, a quién se le recogió lo que es ese indicio, o en el caso de que nosotros lo tengamos como desconocido, también se le pone del desconocido fulano de tal, se le pone el tipo de indicio que es, en qué condiciones se presenta, en qué lugar se recogió, ¿sí? Y el responsable, qué tipo de indicio es, si es biológico, si es físico, y el nombre del perito, la cédula y, y la firma como tal. Son datos indispensables que deben de ir en la etiqueta para ver quién es responsable de lo que es ese embalaje. Y la cadena de custodia es el documento en el que se establecen los lineamientos que deberán observarse todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar. Todo aquel que esté a resguardo de ese indicio tiene que aparecer o fungir ahí dentro de lo que es la cadena de custodia. Si yo lo traslado nada más, yo no lo levanté, pero yo lo traslado, yo le firmo al que me lo da, lo traslado y se lo dejo a, no sé, un ejemplo, al Ministerio Público. El Ministerio Público me firma y a lo mejor él es el que se lo da directamente al laboratorio, o a lo mejor él, yo como perito directamente lo entrego a lo que es el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado en que lo que es el indicio y la cadena de custodia, sean compatibles con lo que está uno describiendo como tal. Casi son idénticas las formas, mejor dicho, no casi, son idénticas las formas de redacción, lo que dice dentro de lo que es tu etiquetamiento a lo que dice lo que es tu cadena de custodia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les decía, tenemos 3 momentos de esta cadena de custodia. El momento del levantamiento de lo que es el indicio, el traslado como tal y lo que es el procesamiento dentro de lo que es el laboratorio. Entonces, estas 3 partes deben de coincidir en sí. Hace tiempo se desestimó lo que es un caso porque un perito tomó rodisonato de sodio este, eh, y describió así: se toma rodisonato de sodio con una tela de 10 por 10 de mano derecha, de mano izquierda, y se manda al laboratorio para su procesamiento como tal. Lo recibe el laboratorio y él escribe: se toma rodisonato de sodio en una gasa de 10 por 10 de mano derecha a mano izquierda y se recibe para su procesamiento. Y sale positiva. Y el juez ya no la admite como lo que es evidencia. ¿En qué se equivocaron? A ver, ¿quién se dio cuenta lo que dije ahorita? ¿No? Que el perito, creo que no, ¿verdad? El perito puso que se había recibido o que se había tomado el rodisonato en una tela de 10 por 10. Y el laboratorio pone gasa, que se recibe la gasa del rodisonato de sodio. Sale positiva y el juez no lo admite como prueba. Dice, si lo levantaron en una gasa y salió positivo en una tela, no es el mismo indicio. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y con justa razón, son 2 cosas totalmente diferentes. Y solo por eso se desestimó lo que es esa prueba, y era la prueba que hacía la culpabilidad del sujeto. O sea, que daba la culpabilidad. Y salió libre. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta redacción, pues para que nosotros tampoco interfieramos en esta administración de justicia. Sí. No sé si tengan alguna duda acá. Me paso a la siguiente diapositiva.
Si Ok. alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. O bien nos puede escribir en el chat, por favor. Bueno, me voy con la siguiente, posición del cadáver. Aquí dentro de lo que es, ya levanté todos mis indicios y ya fui poniendo fecha y hora de cada indicio, porque si yo entré al levantamiento, no sé, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, pero el primer indicio lo levanto 16:35, el segundo indicio lo levanto 16:38, el tercero 17:20, y así me voy a ir porque a veces hay levantamientos que son tardados. Cuando llegamos a lo que es el cadáver, aquí sí ya entra la función del médico legista. El médico legista, dentro de lo que son los protocolos, debemos de reafirmar que el cuerpo carece de signos vitales y lo primero que nos va a preguntar el Ministerio Público va a ser, ¿y de qué se murió? Decimos, permítame tantito, déjeme revisarlo. Ya quiere usted que le ponga yo hasta trayectos y todo, y déjeme revisar primero cómo lo veo, qué lesiones, qué signos tanatológicos, etcétera, etcétera, para que yo empiece yo a responder las preguntas. Me van a preguntar de qué se murió, este tipo de muerte, si fue natural o violenta, el tiempo de muerte, los mecanismos de la muerte, y entonces me van a hacer lo que es una serie de preguntas. Bueno, cuando yo ya llego al cadáver, les tengo que decir la posición. Los cuerpos sin vida adoptan siempre una posición final con los que son encontrados en el lugar de los hechos. Es importante para determinar si el cadáver fue movido de posición y o lugar, por lo cual el médico forense deberá participar en el levantamiento de cadáver. Y entonces vamos a empezar con las diferentes posiciones. Nosotros tenemos aquí la más clásica que serían los decúbitos. Tenemos el decúbito dorsal, ventral y los decúbitos laterales. El decúbito dorsal es una posición horizontal que presenta lo que es el cadáver como tal, en la cual la parte posterior del cuerpo va a estar en contacto con lo que es una superficie, ¿sí? Casi, casi lo que se diría vulgarmente, boca arriba, ¿sí? La cara anterior va a estar en dirección al cenit, o sea, hacia el cielo. El decúbito ventral es boca abajo. Entonces, también tenemos esta posición horizontal del cadáver con la cara anterior del cuerpo en contacto con lo que es una superficie. Llámese superficie, el suelo, una cama, un mueble, una mesa, ¿qué otra podríamos ser? Una plancha, de estas planchas de cemento como tal, un montículo, o sea, lo que sea, pero que esté en contacto con lo que es la superficie y que esté de forma horizontal. Los decúbitos laterales tenemos dos, que sería el lateral derecho o el lateral izquierdo. Vean aquí cómo estos puntos rojos nos hablan de lo que es lo que está en contacto directo con el suelo, en el decúbito dorsal, y en el decúbito ventral, como toda la cara anterior está en contacto con lo que es el suelo también. En los decúbitos laterales va a estar los puntos más salientes en contacto con lo que es el suelo también o la superficie, y ya sea que estemos del lado derecho o izquierdo. Estas pueden llegar a tener variantes, pero lo importante es decir cómo se encuentra en decúbito y ya después las extremidades las vamos a describir de acuerdo las variantes que llega a presentar. Otra de las posiciones también que nos llegamos a encontrar con frecuencia es la posición fetal. Yo puse un feto para que lo relacionen, que un fetito normalmente tiene las manos pegadas al tórax y los muslos pegados a lo que es el abdomen, las piernas pegadas a lo que son los muslos. Es lo usual. Aquí en el cuerpo no lo vamos a encontrar con la cara anterior hacia el cenit, porque la propia columna lo giraría a una posición de cúbito lateral. Nada más que la propia posición que se tiene de las manos sobre el tórax y de los muslos sobre el abdomen hace la variable del decúbito lateral a una posición fetal, recordando el feto dentro del vientre materno. En el caso, por decirlo, de la posición genupectoral, esta posición es sugestiva a los delitos sexuales. No quiere decir que todo aquel que lo encontremos en posición genupectoral quiere decir que fue abusado sexualmente. Es sugestivo a hasta no demostrar lo contrario. Porque también podríamos decir que alguien va corriendo, le disparan,
cae de rodillas y luego se va hacia la parte de enfrente y sí quedaría en esta posición como si estuviera empinado lo que es la persona. Entonces aquí tenemos que lo que son muslos y piernas estarían en contacto con lo que es el abdomen, como si estuvieran hincados, pero el abdomen pegado hacia los muslos. Y aquí habría dos variables, ya sea la variable en donde a lo mejor el tórax está en contacto con lo que es la superficie y las manos en extensión, o que estén flexionadas y que estén pegadas junto a lo que es la cara o la cabeza como tal. Tenemos otra posición que sería lo que es la ginecológica. En esta es más usual que ocupemos la posición ginecológica para los partos, pero cuando hay también sugestión a delitos sexuales, también nos podemos llegar a encontrar estas posiciones, tanto la genopectoral como la ginecológica. Aquí lo que tenemos que hacer es la valoración de la colocación de la ropa. Si nosotros encontramos ropa rasgada, mal colocada y todo, y dice, híjola, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy observadores como tal para tratar de descartar e ir tomando indicios ya desde ese momento para corroborar el delito como tal. En el caso de lo que es la sumersión, tenemos dos variables, la completa y la incompleta. En la sumersión completa vamos a tener que se encuentra sumergido dentro de lo que es líquido y vamos a tener casi todo el cuerpo dentro de lo que es esta sumersión. En este caso, la posición, a pesar de que está dentro de lo que es el agua, parecería como si fuera posición de luchador, ya que en este caso, como el agua va a tener una temperatura por debajo de la temperatura normal del cuerpo, la temperatura normal del cuerpo está entre 36 y 37 grados, el agua por lo regular está a una temperatura como de 12, 15 grados, dependiendo de en dónde se encuentre, porque también hay temperaturas más elevadas como tal, pero por lo regular están por debajo de los 20 grados centígrados, de los 15 grados centígrados. Por lo tanto, va a haber una rigidez prematura en lo que son las personas. Pero si uno se cae sobre lo que es el agua, de una forma primitiva, ¿qué es lo primero que quisiera hacer al empezar a tragar el agua? ¿Qué es lo que se imaginan que el sujeto quisiera hacer para tratar de salvarse? Manotear manos. Manotear, tratar de luchar. Por eso se dice que tiene lo que es el aspecto de esta posición de lucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como trata de querer salir de lo que es esa superficie, a la superficie del agua, entonces en un determinado momento la rigidez va a estar prematura y tenemos estas posiciones como tal. Aunque a veces también me los he encontrado que parece como si estuvieran sentaditos, la cabeza hacia lo que es el cenit y están flotando, pero están así en esta posición. Ahí va a depender de muchas características como tal, pero normalmente ese sería una posición en sumersión completa o incompleta. También tenemos la incompleta, en donde, ojo, aquí lo que hace tener la muerte por sumersión sería que entrara agua por nariz y boca. Entonces, con que haya una superficie de líquido que tape nariz y boca y que no le dé oportunidad al sujeto de quitar estos dos orificios naturales del agua, puede tener una sumersión incompleta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a poner este caso de torturas en donde se presume que a las personas las sumergen sobre lo que es una cubeta, un tambo o algo para que confiesen algo. Pues si a lo mejor tú te dilatas mucho tiempo sumergiendo lo que es la cabeza en el agua y solamente es el rostro, ni siquiera toda la cabeza completa, sino parte de lo que es la nariz y la boca. Si tú lo tienes en una posición, en un tiempo grande, vas a hacer que esta persona empiece a tragar agua y a lo mejor cuando lo quiera sacar su cabeza ya se murió y no tuvo que haber estado todo el cuerpo dentro de lo que es el agua. Nada más con estar boca y nariz la posición va a ser lo que es una sumersión incompleta. Hay ocasiones en donde pues nosotros encontramos, por decirlo, a lo mejor hasta en las personas que están bajo los influjos de alguna sustancia, una droga, alcohol, lo que sea,
y que estén sobre lo que es la superficie de algo que tiene agua, pues el estado de intoxicación no les dio para reaccionar bien y que la nariz y la boca quedara sobre lo que es una superficie de agua y la causa de muerte es por sumersión. También hay otra posición que es suspensión. Aquí estamos hablando de estas personas que se quedan colgadas y también vamos a tener 2 variantes, la completa y la incompleta. En la completa vamos a tener que el cuerpo pende totalmente y no toca la superficie. Y en la incompleta vamos a tener que una parte del cuerpo, ya sea un pie, una parte del cuerpo está en contacto directo con lo que es una superficie. A veces están sobre un banco, a veces están en posición sedente, pero si está el cuello en suspensión, en lugar de ser sedente, o sea, sentado, va a ser suspensión. Aquí tenemos lo que es la posición de boxeador o esgrimista. Esta posición es usual en quemados. Como los músculos van a hacer lo que es una contracción por el calor intenso, van a flexionar lo que son las articulaciones y se va a quedar lo que es en esta posición. Tan fácil como recordar que cuando nosotros ponemos lo que es un bistec sobre lo que es un sartén, ¿qué le va a pasar a la carne? Se va a encoger. Así le pasa cuando someten a lo que es un cuerpo al calor, los músculos van a empezar a encogerse y por eso optan por lo que es esa posición. En lo que es la posición sedente, es sentado, entonces podemos llegar a tener variables, puedes llegar a ser sentado precisamente en lo que es una silla o sobre lo que es la superficie del suelo. Tenemos lo que es dentro de la suspensión inversa, que pudiera llegar a ser una posición que esté sujetado de lo que son los tobillos. O sea, que la cabeza esté hacia el piso y que los tobillos estén hacia el pie. Y pueden haber algunas otras variantes, pero bueno, ahí ya tendríamos que ser mucho más específicos de acuerdo a cómo los vemos y cómo los vamos a ir describiendo. Nos vamos a ir a lo que son los escenarios. Dentro de lo que son los tipos de escenario, tenemos específicamente 3 escenarios. Nosotros sabemos que la escena del crimen es ese sitio donde se ha cometido un ilícito y en donde se encuentran los indicios y evidencias, este, pero en este lugar del crimen puede o no puede encontrarse lo que es el cadáver. ¿Alguien me podría decir por qué si es la escena del crimen, podríamos no encontrarnos el cadáver ahí? Podría ser porque lo movieron, bueno, se lo llevaron a otro lugar. Exactamente. Entonces, nosotros hablamos de la escena del crimen, pero esta, pudiera haberlo matado ahí y decir: "Híjolas, me voy a incriminar con esto. Mejor lo envuelvo en una sábana, o lo echo en una bolsa, o lo pongo, no sé, en una cobija, y lo voy y lo tiro a lo que es una barranca". Y entonces, a lo mejor encuentran lo que es el cuerpo, pero como se tiene antecedentes, vamos a suponer, de una pelea con el mejor amigo y de que lo amenazó y que esto y que el otro, y van a interrogar al amigo y le caen de sorpresa al amigo, pero todavía no recoge todo lo que pasó ahí en ese lugar. Entonces, si ingresara a lo que es la policía, dice: "Ah, aquí fue donde lo mató. Mira, aquí está esto, aquí está el otro". Ahí va a haber todos los indicios de que hubo, o las evidencias de que hubo una lucha, de que hubo, un ataque, etcétera, etcétera, pero ahí no vamos a encontrar lo que es el cadáver, pero sí podemos encontrar todo el escenario de que ahí se cometió lo que es el delito, ¿sí? Entonces, en este caso, a través de lo que son esos indicios, podemos reconstruir qué sucedió ahí. Ya nada más decir, bueno, pues aquí fue trasladado lo que es el cuerpo, pero pues para que no lo incriminaran a él. Aquí, ¿qué tipo de escenario será? ¿Este será el lugar del crimen, el escenario del crimen o será otra cosa? A ver, ¿y El por qué? escenario, ¿El escenario que del crimen? ajá, ¿Por qué? pues fue donde cayó la víctima.
Mm, pero algo científico que te diga, sí, sí, ese ahí tuvo que haber sido, Por los señalamientos y la cinta. a lo mejor por los señalamientos. A ver, dígame, veo aquí a Yaret. Por el escenario que se ve del crimen, o sea, están, los, ¿cómo se dice? Las pruebas. Las pruebas. Ajá. Joel, creo que levantó él la mano, alguien más me levantó la mano. Martín, creo que fue. Ya no vi quién fue el que me levantó la manita, No, bueno, no fui yo, maestra. ¿no? Bueno, aquí hay algo importante. Recuerden que hay muchos casos en donde se pretende recrear que ahí pudo haber sucedido. Precisamente es nuestra tarea. Uciel, a ver, dígame usted. Pues más que un lugar de hechos, bueno, yo recuerdo que ya se le ponía más este lugar de intervención porque no necesariamente se hizo el hecho ahí. Ujú. Y puede, puede que se haya recreado una escena de crimen, pero si los indicios que aparecen ahí enumerados son lo que creo que son, que pueden ser casquillos de proyectiles detonados, pues no, se ven como que en una posición rara para que hayan sido disparados y quedados de esa forma. A lo mejor pudiera llegar a ser casquillos, pero también pudiera llegar a ser proyectiles como tal. Pero debe de haber coherencia, lo que dice aquí su compañero. ¿Cómo? Pues que se estuvo moviendo el sujeto para dispararle, porque ese se ve como en espiral, ¿no? 9, 10, 11, se ve como en círculo. Sí, Exactamente. Entonces, ¿cómo fue el que le disparó? Por eso hay que tener muy pendiente de que todo lo que son nuestros indicios sean congruentes como tal. Y entonces cuando no son congruentes decimos, no, esto fue recreado, esto no fue así como sucedió. No tiene lógica. ¿A poco tuvo que haberse parado acá, acá? O sea, ¿a qué distancia sale? Ustedes llevan balística y dentro de la balística tienen lo que son la trayectoria y a qué distancia deben de quedar lo que son los casquillos, etcétera, etcétera. Y entonces tienen cómo reconstruir lo que es una escena. Entonces, esta sería la escena de intervención y veríamos de acuerdo a la congruencia o no si es la escena del hecho o una escena del hallazgo. Y entonces ahí encontramos. Vámonos a lo que es la escena del hallazgo. Esta corresponde a un espacio en donde encontramos indicios que pueden estar relacionados con el hecho, por ejemplo, el hallazgo de un cadáver, pero este sitio no va a corresponder al lugar donde sucedió el presunto hecho delictivo. O sea, si nosotros vemos, por decirlo, yo aquí les puse una llanta y les puse aquí un cráneo. ¿Qué será? ¿Aquí lo mataron o aquí lo encontraron? ahí lo Ahí encontraron. lo encontraron. ¿Por qué? Porque ya es un vestigio, ya es, nada más es el cráneo, ya significa que tiene demasiado tiempo pues escondido ahí. Sí, ¿verdad? También tendríamos que ver qué tipo de lugar es. Yo nada más veo la llanta. Tendríamos que ver todo el espacio como tal y decir, ¿cómo? Aquí del diario pasan cientos y cientos de personas y que nadie lo haya visto, aquí lo vinieron a tirar y fue reciente. Pero este cuerpo ya tiene mucho tiempo. ¿Por qué lo vinieron a dejar acá? Porque ya desde cuando lo hubiéramos visto moscas, hubiéramos visto esto. Exactamente. Todo eso es un pensamiento lógico. Vamos a ir mirando en dónde. Hace tiempo, una mamá había reportado la desaparición de su hija, y ven que antes se daban 48 horas, 72 horas para poder presentar lo que es la denuncia por desaparición. Luego ya ahorita con tanto feminicidio y todo, ahora sí, por aquí tienen duda lo que son los papás, pueden llegar y presentar lo que es la denuncia y se empieza la búsqueda inmediata. Bueno, pues todavía no estaba así tan fuerte lo que eran los feminicidios, pero afortunadamente le tomaron lo que es su declaración a la mamá y empezaron a buscar a esta chica. La mamá junto a lo que es su casa tenía un lote baldío, que ahí era una propiedad, pero la habían agarrado los lugareños de ahí como paso comunal.
Hagan de cuenta que ustedes tienen un terreno en donde todavía no construyen, pero para no ir a dar la vuelta hasta la esquina, se cruzaban por ahí. Y era un paso común de todos los días, a todas horas, desde las 6 de la mañana ya había gente cruzando ese pasillo, ese lote baldío. Y resulta que la mamá cuando ve que no aparece su hija, que no regresa de la escuela, pues primero que nada empieza a buscar en la escuela, con sus amigos, con eso, y empieza a hacer búsqueda por todos lados, en hospitales, en eso, y presenta lo que es la denuncia, le dicen que vaya a lo que es EMEFO para presentar lo que es la desaparición de personas, o sea, ya la empiezan a instruir y empieza la búsqueda. 3 días después de que ella inicia la búsqueda, una mañana va y toca a una vecina y le dice, señora, señora, ¿usted estaba buscando a su hija? Le dice, sí, ¿por qué? O sea, ella emocionada porque dice, ya la encontraron, ¿no? Dice, porque hay una chica aquí tirada junto y creo que es su hija. Sale corriendo la mamá y pasa por esa vereda que ya habían hecho sobre lo que es ese lote baldío, pasa y encuentra un cuerpo enredado con bolsas de plástico negra, la destapa y ve a su hija. No, pues imagínense la impresión tan grande de la madre que está con la esperanza de encontrar a su hija y de repente verla envuelta en lo que son esas bolsas y semidesnuda, porque solamente llevaba una sudadera, pero solamente tapaba la mitad de los senos y parte de lo que son los hombros. Toda estaba desnuda la chica y estaba tirada y pues la mamá empieza a gritar, empieza a llorar y bueno, ya se hace el reconocimiento, se levanta y nos las llevan. Punto número 1. ¿Murió ahí? ¿Murió ahí? No. ¿Por qué? No, ¿Por qué? porque Pues no dijo decía que el lugar del hallazgo, ¿no? A ver, Porque no se encontraría más. ¿no se encontraría más que, perdón? Pues, ¿cómo se encontró el cuerpo? O sea, ya se encontraba en bolsas. Entonces, eso da a suponer que ya lo fueron a dejar ahí. Ok. Ana Luisa, creo que habías levantado la mano. ¿Por qué crees que no sea ahí? Porque Bueno, es imposible que sea ahí porque como lo mencionó antes, era un paso común. Así que no puede ser que ninguna otra persona se haya percatado de eso. Ok. Ana Luisa, creo que ibas a hablar. sí, iba a decir lo mismo que acaba de decir Fátima, que Claro. pues aparte de ello dijo que era un camino de paso que la mayoría así pasaba por ahí y nadie de alguna manera se percató que estaban las bolsas e incluso por el olor que el mismo cuerpo puede llegar a dar y pues no se percibía cuando la gente pasaba, De e hecho, incluso cuando pues nosotros le hicimos la necropsia, sí tenía más de 48 horas. No me acuerdo ahorita bien exactamente cuánto le pusimos, pero ya eran las 56 horas, algo así. O sea, ya le pusimos horas. ¿Qué quiere decir? Que recién desapareció, la estuvieron torturando y ese mismo día la mataron como tal. Por lo tanto, tantos días no pudo haber estado en ese paso porque era común que mucha gente subiera y bajara por ese lado. Entonces, por lo tanto, ese solamente lo fueron y lo tiraron. Habría que ver tiempo de muerte y habría que ver las características de la muerte como tal. Ella tuvo, mmm, híjolas, es que si son, llegamos a juntar 62 lesiones, pero cada lesión fuimos agrupando de 5, de 10, incluso hasta de 12 apuñaladas por cada descripción de una lesión. Imagínense cuántos apuñalamientos tenía. Entonces vemos el lugar, no hay sangre, no hay nada. Este es un lugar del hallazgo. Aquí no se realizó, ¿sí? Y entonces nosotros vamos haciendo esta mecánica y esta coherencia. No le pudieron haber hecho tanto daño ahí sin una gota de sangre ahí. El lugar en donde lo hicieron debió de haber estado lleno de sangre. Entonces, por lo tanto, decimos, este es del hallazgo, aquí no sucedió este hecho, ¿sí? Entonces, aquí dentro de lo que es el hallazgo, ¿podemos llegar a encontrar indicios? Sí, porque a veces arrojan un cadáver y le arrojan sus pertenencias.
y ya nada más por encontrar pertenencias decimos, sí, aquí fue, hasta aquí encontramos su celular. No, los pudieron haber arrojado. Vamos a ver qué tan coherente es encontrar eso ahí. Esta escena relacionada o también, ahí tiene otro nombre ¿cómo le llaman? Relacionada, intermedia, no, ustedes le llaman de otro nombre, ahorita se me Enlace. de enlace, exactamente, gracias compañero, de enlace, ¿sí? Es la que corresponde a un espacio en donde encontramos indicios que pueden estar relacionados con el hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este enlace entre lo que es el lugar del crimen y que por ahí a lo mejor pudo haber escapado, etc. Lugares típicos donde el cadáver y los indicios se encuentran en una sola área, o sea, el lugar del hecho. Lugares atípicos en donde los indicios se encuentran en lugares diferentes con respecto a los hechos. Entonces encontramos el lugar del hallazgo y ya sea un lugar del crimen o una escena de enlace. Tipos de lugares. Los tipos de lugares vamos a encontrar 3. Es todo espacio donde se hallan elementos materiales probatorios y evidencia física y que esto tenga relación con el hecho en averiguación. Entonces vamos a tener el cerrado, el abierto y el mixto. Hay algunas personas que dicen que el mixto no existe, pero son estos que están que ni son cerrados ni son abiertos en su totalidad. Empezamos con los cerrados y estos son aquellos que están delimitados por espacios. Bueno, aquí empecé con el abierto, perdón. Es aquel en el que no tiene, esta extensión no está delimitada, o sea, no hay bardas, no hay rejas, no hay, ¿qué será? Malla, nada, no está delimitada. Y a eso le podemos llamar una avenida, un parque, un terreno, una superficie que esté extensa y que no tenga límites, por decirlo así, no esté resguardada con nada. Un lugar cerrado es aquel espacio físico que sí está delimitado con una barrera, un muro, un techo, o que cuenta con una vía de entrada y una de salida. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las casas, la oficina, una escuela, un taller, una fábrica, algo que tenga paredes, techo, puertas, ventanas, ¿sí? Y en el caso de lo que son los mixtos, entran dentro de lugares en donde puede tener lo que es un límite, pero no tiene un techo, o sea, bardas, pero no un techo, o por lo menos malla, pero no un techo, o puede tener techo, pero no pueden tener bardas. En este caso están lo que son gasolineras, estacionamientos, áreas comunes como escaleras. Dígame, Oscar. Sí, disculpe, mire, yo soy uso de búsqueda y de recuperación de cuerpos. Ujú. En el caso de alguna laguna, ¿qué espacio sería? Ok, ojo, aquí vamos a encontrar un lugar. Dígame, por ejemplo, ¿de qué ha recuperado cuerpos? De niños, No, a lo que me refiero, no sé, en una alberca, en un Hawái, en una presa, o sea, dígame un ejemplo. empresas, jagüeyes Ok, y lagunas. vamos a suponer un Hawái o una laguna. Ese se encuentra en un lugar abierto, porque el Hawái está en una vía pública, por decirlo así. Entonces se dice, se trata de un lugar abierto que corresponde a laguna o que corresponde a presa. Y incluso aquí tenemos la presa de Valsequillo, aquí en Puebla, en donde Es decimos correcto. que se trata de la presa de Valsequillo, en el cual, no sé, en medio de lo que es incluso a veces hasta ponen altitud, kilómetro, o latitud, etcétera, etcétera, se encuentra el cuerpo, bla, bla, bla. Por ejemplo, usted que es buzo, usted sí se mete a recuperar lo que es el cuerpo. Ya nosotros como médicos no nos toca eso. Eso les toca al rescatista, al buzo, a los de protección civil, o sea, todo ese personal es muy específico para rescatarlo y llevarlo a la orilla. Y ya una vez ahí en la orilla, nosotros ya iniciamos lo que es el levantamiento, pero dentro de lo que es nuestro levantamiento, dentro de las observaciones ponemos que Protección Civil intervino para lo que es el rescate por medio de lo que son buzos
y lo acercaron a la orilla y ya ponemos la posición que nosotros ya lo vemos, no la que el buzo lo encontró. Ustedes, dentro de lo que es su informe, ustedes sí tienen que colocar a qué altura de lo que es la presa lo encontraron en sí. Y ustedes sí pueden llegar a decir que estuvo en sumersión completa, con, no sé, la cabeza estaba dirigida, por decirlo, desde lo que son los puntos cardinales, si estaba en posición horizontal, como hace un ratito lo vimos, que la cabeza está dirigida hacia el norte, lo que es la pelvis está dirigida hacia el sur, por ejemplo, es un ejemplo. Y las extremidades están en dirección a la superficie del suelo, ¿sí? O si está paradito, porque a veces les digo que encontramos curiosamente los cadáveres que están parados con la cabeza hacia lo que es el cenit, o sea, hacia el cielo. Entonces ustedes ya ponen que está en sumersión completa, con la cabeza dirigida hacia el cenit y las extremidades en dirección, ya sea que digan que el torso que es la parte anterior o la parte ventral, está en dirección al norte o hacia el sur o hacia donde esté, y el dorso está en dirección hacia donde esté. Y entonces ponen lo que es altitud y latitud. Ok. No sé si lo respondí. De hecho, básicamente nosotros usamos lo que es la cadena de custodia. Pero por la manipulación del cuerpo, aquí podría ser, bueno, ya no nos corresponde a nosotros, es pregunta nada más. Podría ser que el juez sí lo tome como es lo que nosotros le digamos, o se presta a que se manipuló. De hecho, sí hay una manipulación, pero es una manipulación necesaria. Claro. No podemos llegar a decir, no, pues ¿cómo ya me lo cambiaron esto, el otro? Hay algunas veces que hay unas cámaras especiales que son, que se pueden tomar fotografía bajo el agua. Sí, claro. No sé si ustedes las utilicen. Sí, la cuestión es que hay muchas lagunas aquí que, por ejemplo, al Jojuca o al Chichica, que luego no hay visibilidad. Sí. Entonces, aunque se tomen fotos, no sale, ¿no? Sale muy borroso. Sí. Entonces, pero no hay problema. Ustedes ahora sí que van a observar, porque ustedes sí tienen visores como tal, y entonces como se hunden, ustedes son nuestros ojos de nosotros. Entonces, nosotros les preguntamos qué más tenía, porque, por decirlo, a mí me ha tocado ir a hacer levantamientos a Valsequillo, en donde los buzos me dicen, tenía un lazo y estaba atado hacia una piedra. Nosotros tuvimos que levantar lo que es la piedra, y a veces, literal, se llevan al cadáver con todo y lo que es la piedra, pero nosotros no levantamos la piedra. Nosotros decimos, bueno, le tomamos fotos ya a la orilla y todo eso, le quitamos la piedra se queda y nosotros nos llevamos a lo que es el cadáver. Y literal hay algunas veces le quitan la piedra y solamente nos los llevan, pero nos dicen, estaba atado a una piedra para que no flotara. Ahí tenemos 2 versiones ya en ese instante. ¿Se suicidó? ¿En verdad él quiso que no flotara para que no se dieran cuenta? ¿O lo empujaron con la piedra para que no descubrieran rápidamente lo que es el cadáver? Está la duda latente. Aquí que hace tiempo que hice lo que es el levantamiento allá en Valsequillo, en donde tenía su carta póstuma, tenía una mochilita, se puso una mochilita de estas, y grande, como tipo scout, y se puso un montón de piedras en lo que es la mochila, y la mochila se la amarró hacia lo que es el cuerpo. Y dentro de la mochila llevaba como un traste topper, en donde llevaba su carta póstuma, y decía ahí que tenía una enfermedad, ¿cómo se le llama esta? Terminal, ajá, una enfermedad terminal, y que ya no aguantaba más los dolores. Que por favor, que su familia era de muy escasos recursos y que lo llevaran a la fosa común, que no quería que los familiares se enteraran ni nada, pero que sí quería que lo llevaran a la fosa común, que no quería que lo dejaran ahí. Y dice uno, ¿y entonces para qué se puso la piedra? Para sumergirse, o para que se ahogara bien y él no tratara de nadar, o son estos detalles que debemos de ver la coherencia. ¿En verdad él se quiso suicidar? ¿Qué otras cosas podemos hallar en el cadáver? Golpes, a lo mejor datos de tortura. Y decimos, no, aquí lo quisieron torturar y ya nada más le pusieron a que él escribiera esto y lo sumergieron dentro de lo que es el agua. Ya forma parte de lo que es nuestra investigación, determinar si sí fue un suicidio
o si se trató de un acto criminal en donde van a querer aparecer como esta parte de ¿cómo se llama? De suicidio, ¿no? Claro. No sé si tenga alguna otra duda. No, está bien, gracias. Okay. Sí, de nada. Aquí me preguntan, en el caso de Devani Escobar, ¿qué fue en un hotel, pero la encontraron en una cisterna en el patio del lugar? ¿Será mixto? Sí, es un lugar mixto que se trata de un patio y que dentro de una cisterna se encuentra el cadáver de sexo femenino, de tal edad, con el nombre de fulano. Ya empiezas uno a describir. Pero es un lugar mixto porque estaba dentro de lo que es una propiedad, que sería el hotel. Era el patio, estaba delimitado, no había techo, pero a pesar de que la cisterna se pudiera llegar a considerar dentro de lo que es un espacio cerrado, estaba fuera, no estaba dentro de lo que es una habitación enana. Entonces, cuando las cisternas se encuentran, por decirlo, en la cochera, pero la cochera tiene techo, bardas y zaguán, se trata de un lugar cerrado que corresponde a una cochera y dentro de una cisterna se encuentra el cuerpo sin vida de fulano de tal. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ok. Bueno, pues eso es todo lo que es mi tema. Yo sé que se los di de una forma muy generalizada, pero forma parte de lo que es un protocolo que nosotros vamos haciendo para hacer la descripción de lo que es un levantamiento de cadáver. No sé si hay alguna duda. Sí, creo que hay una, doctora, aquí en el chat. Dice, ¿qué es un zaguán? Zaguán es la puerta. Es el portón.